En este video te vamos a explicar cómo un estudiante o un profesional de Latinoamérica puede tener un permiso de residencia en España. Así que si estás interesado en tener un permiso de residencia en España, solicitar la nacionalidad española y al mismo tiempo realizar prácticas profesionales en empresas españolas dentro de un entorno competitivo para mejorar tus conocimientos y experiencia profesional y más tarde conseguir un contrato de trabajo para trabajar en España, entonces la autorización de residencia para prácticas te puede interesar. Hola, mi nombre es Luis Ciesa, director del despacho Ciesari y Asociados, y somos especialistas en temas de inmigración y extranjería en España. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema cómo un estudiante o un profesional de Latinoamérica o del extranjero puede tener un permiso de residencia en España, así como los requisitos legales y documentos que son necesarios para hacerlo. Entonces, no te pierdas esta guía completa. Debemos mencionar que en España existen varios tipos de permisos de residencia que se podrían solicitar. Y en esta oportunidad vamos a explicar sobre la autorización de residencia para prácticas profesionales en España. Con la autorización de residencia para prácticas profesionales en España, se permite la contratación de estudiantes o profesionales de Latinoamérica con la finalidad de mejorar sus conocimientos, su práctica y su experiencia en un entorno profesional, sin aplicar la situación nacional de empleo, y además es un permiso de residencia que sí cuenta en caso el interesado desee solicitar después la nacionalidad española. Se debe recordar que en el caso de las personas de Iberoamérica, basta tener 2 años de residencia continua en España para solicitar la nacionalidad española. Los requisitos para solicitar la autorización de residencia para prácticas son: la autorización de residencia para prácticas profesionales en España puede ser solicitado por una persona extranjera o de Latinoamérica que haya obtenido un título de educación superior dentro de los 2 años anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud de residencia para prácticas, o que esté realizando estudios que conduzcan a la obtención de un título de educación superior. La titulación de educación superior puede consistir en una enseñanza universitaria, una formación profesional de grado superior, enseñanzas deportivas de grado superior, entre otras. Por lo tanto, esta autorización de residencia no se limita solo a la educación universitaria. La obtención del título profesional o la realización de los estudios de educación superior pueden ser realizados en España o en el extranjero, como por ejemplo en el país de origen del solicitante. Las prácticas deben efectuarse en el mismo campo académico y al mismo nivel de cualificación que el título de educación superior o el programa de estudios referidos. Es decir, si por ejemplo el interesado estudió una maestría universitaria o una formación profesional relacionado con la atención sociosanitaria y ayuda a las personas con discapacidad, entonces las prácticas deben guardar relación con los temas estudiados y con las capacidades y habilidades adquiridas dentro de dichos estudios. En este sentido, no se van a realizar, por ejemplo, prácticas de cocina. El permiso de residencia en España para la realización de prácticas profesionales puede ser solicitado mediante un contrato de trabajo en prácticas o mediante un convenio de prácticas, es decir, mediante 2 modalidades. Si la autorización de residencia para prácticas se solicita
mediante un contrato de trabajo en prácticas, entonces el interesado debe estar en posesión del título profesional correspondiente. Y en el caso que se solicite mediante un convenio en prácticas, entonces el interesado debe estar realizando los estudios de educación superior al momento de presentar la solicitud. Las prácticas profesionales deben contemplar una formación teórica y una formación práctica. Por lo tanto, se debe firmar un convenio de prácticas o un contrato de trabajo en prácticas que contenga por lo menos lo siguiente. Primero, una descripción del programa de prácticas, incluido el objeto educativo. 2. La duración de las prácticas. 3. Las condiciones de las prácticas y de su supervisión. 4. Las horas de práctica. Y 5. La relación jurídica entre la persona en prácticas y la entidad de acogida. Uno de los requisitos es también que el interesado debe carecer de antecedentes penales. Además, el interesado debe contar con un seguro médico privado de salud en caso se solicite una autorización de residencia para prácticas mediante un convenio de prácticas. Además, el interesado debe contar con recursos económicos suficientes para costear los gastos de residencia y por una cuantía que represente el 100% del IPREN por todo el tiempo que duren las prácticas en caso se solicite una autorización de residencia por convenio de prácticas. La entidad de acogida, el cual será la institución en donde el interesado realizará las prácticas, debe acreditar su personalidad jurídica y además debe estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad social. La duración de la autorización de residencia para prácticas depende de la modalidad que se elija. Si es mediante un convenio de prácticas, entonces la duración de la autorización de residencia será de 12 meses o igual a la duración del convenio de ser inferior. Es posible renovar esta autorización de residencia por una sola vez, pero no puede exceder de 2 años el periodo total, es decir, el periodo inicial más su prórroga. Y en el caso que se realice las prácticas mediante un contrato de trabajo en prácticas, entonces la autorización será la prevista en el contrato de trabajo, de acuerdo con la legislación laboral de España aplicable en cada momento. Es posible renovar esta autorización hasta la máxima prevista en la legislación laboral y en la actualidad es 1 año. En conclusión, la autorización de residencia para prácticas profesionales es una gran oportunidad para los estudiantes o profesionales de Latinoamérica que deseen no solo mejorar sus conocimientos y su experiencia en un entorno profesional, sino además en conseguir al mismo tiempo un permiso de residencia en España o solicitar después la nacionalidad española. Cualquier duda al respecto de este tema, por favor ponte en contacto con el despacho Ciesari y Asociados, Asesoría Extranjería, visitando la página web del despacho que es www.ciesari.com y con gusto despejaremos tus dudas. Y además, si te gustó este video, porfa, dale like, compártelo y si lo deseas, suscríbete a este canal de YouTube llamado Permiso Residencia España. Gracias.